llegamos al área de la fiesta propiamente dicho. Por eso dice, vamos para la pista, a Ajá, bailar. a bailar, a bailar. Lo que me gusta a mí. Sí, exacto, y a mí Ajá, también. ajá. Tú sabes que casi que todo esto se baila, o casi todo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con esto y aquello? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el baile es en pareja. Y allí se baila o sea, solo. en pareja abrazado. Allí se baila en pareja suelta. Los Oh. congos se bailan en pareja suelta. La zarandunga en pareja suelta. Y los atabales también. Los gloyas no tienen pareja. ¿Como así? ¿Como separados? Bueno, como al frente, como si yo vengo Ah, para acá, tú conmigo y pero, damos ok, vuelta, yo y te así, persigo. ¿verdad? Exacto, así, ¿tú Ajá, entiendes? ok. Pero nunca nos agarramos. Y aquí es pegadito. Ahora, aquí es brillando en Villa Ah, y en el rincón. ajá, ok. Entonces, esta música tiene la peculiaridad de que en un principio todas se tocaba con esto, Con guitarra. maracas y tambores, como el valsier, el bongo, etc. Se ha preservado este formato solamente en la bachata y en el son. Que ya esto vino después, porque yo me imagino que fabricaba ya una guitarra un poquito más elaborado. Sí, o sea, la guitarra y las cuerdas, porque habían otras cosas como el tres, que son 3 cuerdas dobles, por eso se llama 3. Hay otra que se llama 4, quinto. Estas cuerdas son introducidas de España, pero aquí se hace la cuerda dominicana para justamente proveer el mercado de ese instrumento que he traído, ¿verdad?, por los europeos. Casi todo se tocaba con esto aquí antes de la introducción del acordeón que tú ves allá. Después del acordeón, entonces muchas de estas expresiones como el carabiné, la mangulina, la yuca, el tripri y el mismo merengue pasaron a hacerse entonces con acordeón, güira, tambora y marimba, que es el bajo del conjunto musical. Mira cómo suena esto de Ajá. chévere. Pero mire, ese sonido Es un bajo. es un bajo, de Sí. verdad. Y Que fue uno su- está acostumbrado a ver como el bajo grande, la Correctamente, guitarra. el bajo eléctrico sustituyó esto en el conjunto del perico ripiado. Que eso se hacía con madera Una también. caja de una madera. caja de madera, Sí. se le hacía el hueco Sí, y luego con se qué reciclaban conseguía? esas lengüetas de hierro, de metal, ¿no? Sí, señor. Entonces, dependiendo de la expresión, o se usaba el valsier o la tambora. Por ejemplo, el piripiri se toca con valsier, acordeón y güira. Y también el merengue coeño. Pero luego la yuca, la mangulina, el carabina, el merengue, el merengue y chenche se toca entonces con tambora y güira. Estas expresiones tienen la peculiaridad que no se dedican a ningún santo, son festivas, son para si la gente se sacó unos chelitos, si hay una boda, Se si nació celebra. un niño, es para si ganó el Licey. Claro, Exacto. ay, el Licey, siempre el Licey, ¿eh? Entonces, esto es para festejar, aquello es para festejar también, pero a la deidad, entonces tiene otro tipo de... Bueno, aquí tenemos el rincón del gagá, podemos Ok. llamar así. El gagá es una de las expresiones que llegó a nuestro país hace muchos años desde Haití, aunque hay discusiones científicas que establecen que posiblemente estuvo antes de este lado, antes de llegar a Haití. Pero en las últimas migraciones de los haitianos, el gagá se ha establecido en las zonas cañeras del país y se toca con estos instrumentos, fututo, el lambí, que ahora sí lo voy a sonar. Ay. Oído, Yo estoy cuidado con los preparada, oídos. estoy preparada. Eso parece como un barco cuando dice que va a llegar. Sí, este es uno de los instrumentos realmente que aún se conserva en uso desde los tiempos de los indígenas, porque ninguno de los otros, a excepción de la maraca, se siguen usando. Con esto se avisa si murió alguien, Ay, si viene un médico a hacer consulta a la comunidad, si hay una boda, si se mató una vaca grande y se va a vender carne de vaca, y con los toques la gente sabe si es de chivo, de vaca. que o se es hacen puerco. tres toques. O yo vi que usted le puso la mano, o sea que Sí. eso es una variación en el sonido también. Pero también por la hora en que se toque. Oh. Si viene el sacerdote a dar misa, etcétera. O sea que... Como las campanas en las iglesias. Exactamente. Vamos a ver la salve entonces, sí. Vamos a ver la salve. Tú sabes Aquí que estamos. A la salve podemos llamarle quizás o sin quizás una de las primerísimas expresiones musicales de este país. ¿Saben por qué? Porque es una expresión dedicada exclusivamente a la Virgen, a la Madre de Jesucristo.
Entonces, incluso la salve quizás más reconocida en el mundo es la salve Regina, que así se llama. La gente la puede buscar en YouTube o Salve en Regina. Google. Salve Regina, ahí le va a aparecer una salve en latín. Y antes de que finalicemos con el Vamos a ir a recorrido, salve. eso mismo quería hacer yo. ¿De dónde salen? ¿Usted fue a esos lugares y grabó específicamente? Ese es mi disco, esa es mi producción musical. Ah, usted mismo Sí. lo produjo y lo dirigió. Sí, esta es mi producción, se llama El Gran Poder de Dios, está en todas las redes, lo pueden encontrar. Escriben Ok. Eddie Sánchez el Gurú y le va a salir eso. Yo, no sé, quisiera invitar Claro. a pueblo dominicano que venga a ver esta exposición. ¿Sabe por qué? Porque esta es una colección única de instrumentos tradicionales dominicanos que refleja la música y las tradiciones de muchos lugares del país, concentrado en un solo sitio. ¿Qué usted quiere que uno se lleve de aquí, cuando uno salga de aquí? Bueno, yo quiero que se lleven el saber que este es un país, que la música es como la pelota, que la música es como el arroz con habichuela y la carne, que la música es el dominicano es la música. Y nosotros, de hecho, fuimos declarados, por ejemplo, el Gran Santo Domingo, ciudad creativa de la música, en la red que tiene también la UNESCO de ciudades creativas del mundo. Entonces, esta ciudad tiene el grato placer de tener la música registrada desde su génesis, y el país, la isla también.